de mi conversión. Decía: alaben al Señor, si no me voy, decía. Aleluya, gloria a Dios. ¿Por qué no voltea a ver a su hermano que está a un lado y le dice: ¿cómo te sientes? Porque qué tal si le duele su pancita, hermanos. Vamos, ahorita y le traemos un tecito, un cafecito por ahí. ¿Se siente bien? ¿Qué le dijo? Bien. ¿Y listo para escuchar la palabra de Dios? Sí, bueno, prepárese, regáleme unas 2 o 3 horas. No me tardo mucho, poquito nada más. No es cierto, hermanos. Vamos a tratarnos lo menos posible para que podamos aprovechar lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, ¿sí? Inclinen su rostro, hermanos. Cuando les pedimos que inclinen su rostro, es un acto de reverencia a la presencia de Dios. Bendito seas, Señor. Estamos en tu presencia y te damos las gracias por estar con nosotros. Gracias por tu fidelidad, Señor. Tú eres fiel aunque nosotros permanezcamos infieles. Ante ti, Señor, dice la palabra, se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, porque tú eres grande y maravilloso. En este momento, Señor, nos preparamos para escuchar tu palabra. Creemos, Señor, que tú hablas a tu pueblo. Por favor, Señor, abre nuestras mentes, nuestro entendimiento, nuestra memoria, Señor, para que no solamente nos grabemos tu palabra, sino seamos hacedores de ella, para que nuestra vida pueda cambiar en razón de tu voluntad, de lo que tú deseas, de lo que tú quieres, Padre, que hagamos, no de nuestros propios deseos. Padre, te damos las gracias porque tú nos bendices de tal manera que disfrutamos tu palabra, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios, hermanos. Bueno, hermanos, el tema de hoy que vamos a hablar, hermanos, es: hoy decido no pecar. Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar de una decisión muy importante del cristiano, que a la luz de la palabra es una necesidad verdadera de todo cristiano, hermanos. Todo cristiano tiene que tomar una decisión de no pecar. En ocasiones, hermanos, la fuerza de la costumbre, como dicen los dichos del mundo, la fuerza de la costumbre nos hace cometer errores en nuestra vida, de los cuales más adelante nos arrepentimos, porque esos errores, tarde o temprano, hermanos, lo vamos a pagar. Si nosotros hacemos las cosas mal, eso que hacemos mal, tarde o temprano, va a salir a la luz y nos va a producir un dolor, una angustia. En pocas palabras, nosotros cometemos pecado, pero nosotros pagamos ese pecado. Pagamos las consecuencias. Vienen consecuencias del pecado. Si tú fuiste un pecador, de esos pertinaces, de esos que constantemente lo están haciendo a cada rato el pecado, y te estás dando cuenta que lo que haces no le agrada a Dios, y lo sigues haciendo y lo sigues haciendo, tarde o temprano el fruto de ese pecado lo vas a ver enfrente de ti y te va a estorbar, hermano. Por eso es necesario que nosotros escuchemos la palabra para ser santificados en la palabra. Acuérdense lo que decía el Señor Jesucristo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces hay que estar leyendo la palabra, ser santificados en la palabra, pero también ser consolados en la palabra. Porque en ocasiones creemos que ya tenemos el camino ganado, pero aquellos pecados nos alcanzan y entonces viene, hermanos, el dolor y la angustia. Pero si estamos orando, estamos leyendo la palabra, ese dolor y esa angustia se convierte en un río de alabanza y de adoración al Señor. Porque si nos duele, si estamos en esa situación en la cual nos metimos nosotros por nuestro propio deseo, nuestra propia concupiscencia. Aparece el pecado, pero Dios viene y nos consuela porque ya nos perdonó. Amén, hermanos. Muchas personas piensan que si pedimos perdón y el Señor nos perdona, no va a haber consecuencias. Él ya nos perdonó, Él ya nos anotó en el libro de la vida.
Él ya nos incluyó en todas sus bendiciones. Y una de sus bendiciones que Él nos va a dar es que nos va a consolar y nos va a producir paz en el corazón cuando ese pecado que cometimos nosotros nos alcance y estemos viviendo las consecuencias de él. ¿Sí? Entonces ahorita vamos a tratar este punto un poquito más a fondo para que en lo sucesivo, cuando pase el tiempo, hermanos, si ustedes tienen oportunidad de verse metidos o casi ya en la tentación, hermanos, se acuerdan de esta enseñanza y le digan al pecado: no, hoy decido no pecar. Amén, hermanos. Sonríe, hermano, Cristo le ama. Son cosas serias, pero debemos alegrarnos porque la Biblia está llena de advertencias, y cada vez que nos predican es una advertencia. Dios nos advierte, pero también, hermanos, el Señor está dispuesto a ayudarnos. No solamente es advertencia, Él nos quiere ayudar, solamente que necesitamos nosotros poner mucha atención. Vamos a Ezequiel 18:4, hermanos. Ezequiel es un libro que está en el Antiguo Testamento. Por favor, hermanos. Un poquito después de Isaías, de Jeremías. Ezequiel 18:4. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. En este versículo que vamos a leer, el Señor le está hablando a Ezequiel sobre el pueblo de Israel, y le está hablando de tal manera, hermanos, tan directo es Dios con los profetas, que los profetas no soportan esa presencia de Dios y tienen que soltar inmediatamente esa palabra, porque si no es como algo que les quema dentro. Después de lo que le habla Ezequiel, Dios a Ezequiel, en el versículo 4 le dice: he aquí que todas las almas son mías. Vean esta parte de la palabra: he aquí que todas las almas son mías. Y vean lo que continúa: como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Está hablando de familias. Y termina con una sentencia: el alma que pecare, esa morirá. No está diciendo, cuando dice de todas las almas son mías, no está diciendo que todas las almas van a morir. Nada más está diciendo: el alma que pecare, esa morirá. Ahí también no está diciendo que con una misa podemos sacar de la muerte a esa alma, o con un rezo, con una oración, o con un responso, o con un rosario. El Señor no conoce ese tipo de cosas. El Señor sabe que la sentencia ya está dada, que la advertencia ya está dada. Todos nosotros, todas nuestras almas, de los que estamos aquí y de los que hoy no vinieron, hermanos, todas esas almas son del Señor. Ni una es de otro lado. Todas son de Jehová de los ejércitos. Pero Él está diciendo: de todas esas almas, el alma que pecare, esa morirá. Y no está diciendo que el alma se va a morir, va a estar en el hospital de los Venados, ¿verdad? O en el hospital Juárez, y un médico la va a resucitar. No está diciendo eso, hermanos. Esas son cosas humanas, ¿sí? Está hablando de lo espiritual. Y cuando Dios habla de lo espiritual, habla una sentencia definitiva e irrevocable. Dice: el alma que pecare, esa morirá. Nada más las que pequen van a morir. Y cuando Dios está hablando de la muerte, no está hablando de la muerte de aquel que se muere y lo entierran en un panteón y ya nadie se acuerda de él. Está hablando de la muerte espiritual, está hablando del infierno, está hablando del lago de fuego. Esa es la muerte eterna. Entonces, es claro lo que aquí Dios está hablando al pueblo de Israel. Y nosotros, como un pueblo que somos injertados en ese mismo pueblo, nosotros tenemos esa sentencia para nosotros. Mucho se ha hablado de la vida,
pero muy poco de la muerte y sus causas. Algunos explican la muerte desde el punto de vista médico y dan sus versiones sobre el cuidado de nuestro cuerpo. Por desgaste o por descuido morimos. Ellos dicen que por desgaste o por descuido morimos. Ellos dicen. Otros hablan de la suerte, pero ninguna menciona lo espiritual, porque necesariamente se debe hablar del pecado. Y hablar del pecado es hablar de nuestra condición delante de Dios. Cuando usted y yo nos atrevemos a meter en una conversación de adultos o de adultos con niños o de niños la palabra pecado, necesariamente tenemos que hablar de muerte. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. La consecuencia del pecado es muerte. Y no es la muerte del que acabamos de mencionar, del que se muere y lo entierran en una cajita y lo llevan al panteón. No habla de esa muerte, habla de la muerte espiritual, habla de la muerte del alma, habla del infierno, del lago de fuego. Cuando nosotros hablamos del pecado, hablamos de desobediencia al Padre. El pecado es desobediencia al Padre. ¿A cuál? Al Padre Celestial. Si a ti te dicen, oye, estás pecando, estás desobedeciendo al Padre. La Biblia dice que contrario a lo que estamos ahorita mencionando, nuestro Señor Jesucristo fue obediente a su Padre. Y fue obediente de tal manera que decidió obedecer e ir a la cruz a morir por nosotros. Eso es lo contrario. El productor de pecado, el primer productor de pecado, el primer desobediente, el primer rebelde fue Satanás, que en su tiempo se llamaba Luzbel. Él fue el inventor del pecado, porque hasta ese momento no había nadie que desobedeciera. Él fue el primero. Él inauguró el infierno, hermanos. Así que todo aquel que hace pecado empieza a parecerse a su padre. Y todo aquel que no desea pecado, pero que lo hace, empieza a parecerse al Señor Dios. Pero ya en su mente, en su actitud, está el deseo de no pecar. Es como si ahorita yo les dijera, hermanos, miren, como Pablo, este cuerpo de muerte, este cuerpo de pecado, decía Pablo, porque lo que quiero hacer no hago. ¿Qué quería hacer él? Alabar y exaltar el nombre del Señor. ¿Pero qué quería su cuerpo? Ir al mundo. Y ahí estaba la lucha de la carne contra el espíritu. Dice la Biblia, una lucha viva. Y así está nuestra situación, la lucha de la carne contra el espíritu. Una lucha viva, todos los días, una lucha viva. ¿Le pego o no le pego? ¿Le digo la grosería o no le digo la grosería? ¿Me peleo o no me peleo? ¿Pienso mal o no pienso mal? Y es una lucha todo el día y noche, día y noche, día y noche, hermanos. Todos estamos así. Por eso la Biblia dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno. Todos se desviaron a una. ¿Por qué dice la Biblia esto? Porque tenemos una naturaleza caída que tiene la tendencia a pecar más que a la santidad. Y todo esto, hermanos, nos lleva a pensar, ¿será imposible, hermanos, tener una vida sin pecado? ¿Será imposible para nosotros abordar una actitud en contra del pecado, aborreciendo el pecado? ¿Será posible? ¿Lo podremos lograr? El punto aquí a tratar, hermanos, es que nosotros delante de Dios todo lo que hacemos está descubierto, está desnudo. Muchas veces, hermanos, vamos caminando con una ropa bien elegante, bien hermosa, bien bonita. Y verdaderamente conforme nuestras actitudes están delante del Padre, nosotros caminamos como sepulcros blanqueados. Porque nos vemos muy bonitos por fuera, pero por dentro estamos llenos de pensamientos de homicidios. Y pongámonos a pensar en un breve examen de conciencia. ¿Cómo somos con los demás? Estamos pecando. ¿Cuál es el último chisme que nos echamos? ¿En qué momento nosotros pensamos bien de las personas cuando las personas nos estaban agrediendo? Porque la Biblia dice que nosotros no paguemos mal
sino que hagamos bien. La Biblia dice que nosotros no maldigamos, que bendigamos. La Biblia dice que nosotros perdonemos. Y en muchas ocasiones hacemos lo contrario, hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza que nos está pidiendo la venganza, que nos está pidiendo, hermanos, el homicidio. Si en ese momento que te hacen ese problema, que te insultan, que te agreden, tuvieras una pistola, la sacabas y le disparabas, hermano. Porque dice por ahí un dicho de que lloren en mi casa mejor que lloren en la suya. Es ese cuerpo, hermanos, esa carne que nos está traicionando a cada rato. La Biblia lo dice claramente: engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Es engañoso, te va a engañar a cada rato y te va a estar diciendo estás bien, pero tú en tu conciencia, hermano, estás diciendo estoy mal. ¿Por qué estoy mal? Porque la Biblia dice así, pero yo estoy haciendo lo contrario. ¿Qué es lo que debemos hacer, hermanos? Está bien claro la palabra, y la palabra nos dice qué es lo que debemos de hacer. El problema es que no la leemos. Pero hermano, Jesús, yo diario la leo. Sí, la estás leyendo, pero no la haces, hermano. Es como si no la leyeras. El punto ahora es que cuando hablamos de pecado, hablamos de desobediencia, hablamos de ir en contra de la voluntad de Dios. Hablamos, hermanos, cuando hablamos de pecado, hablamos de ir en contra de los mandatos, de los estatutos, de las órdenes de Dios, en contra de la palabra, en contra de Dios. En muchos pasajes, cuando algún profeta o cuando algún rey se confiesa, dice: he pecado contra Dios. Cada vez que pecamos, hermanos, lo que hacemos es contra Dios. Es como decirle: no me importan tus mandamientos, no me importan tus estatutos. Tú quieres que yo sea así, pero yo quiero ser así. Tú quieres que yo vaya al cielo, pero a mí me gusta más el infierno. Es una actitud, hermanos. Es una actitud que tomamos todo el pueblo de Dios. No estamos hablando de los inconversos. Hablamos de nosotros que tenemos en la mano la salvación. Aquí está en la mano, hermanos. Aquí está. ¿Sí? Solamente hay que extender esa mano, tomarnos de los brazos de Jesús, y la salvación está a nuestro alcance. No está tan lejos. Todos los que estamos aquí hemos sido rescatados por el Señor Jesucristo, y el precio fue su vida. Tuvo que morir para que pudiéramos ser rescatados. Él murió por nosotros, fue crucificado por nosotros. Y si tenemos entendimiento, escuchen esto, comprendemos que fue molido por nuestros pecados. Así dice Isaías 53. Fue molido por nuestros pecados. ¿Entienden esta palabra de fue molido por nuestros pecados? Si entendemos que Él murió por nosotros, fue maltratado por nosotros, escupido por nosotros, todo lo sufrió para que ninguno de nosotros se perdiera, para que tuviéramos vida eterna, entonces ¿por qué insistimos en el pecado? ¿Por qué no podemos estar listos en cualquier momento para que el Señor venga por nosotros? ¿Por qué tenemos temor a tener un accidente, a que nos disparen o a que muramos por un secuestro, qué sé yo? ¿Por qué tenemos miedo a la muerte, hermanos? ¿Sabe por qué? Porque el pecado que mora en nosotros nos produce ese temor, hermanos, que sabemos que por ese pecado no nos lleva a la vida eterna, nos lleva a la muerte eterna. Estos temas, hermanos, no los quieren tocar nadie, porque esto pone triste a la gente. Pero nosotros en Ministerios Voz de Dios tenemos la obligación de hablarlos continuamente, porque la situación del pueblo de Dios es pecaminosa, continuamente pecaminosa. Y esto, hermanos, si no estamos velando y orando, nos va a llevar a acostumbrarnos a hacerlo día con día, hasta que un día digamos que todo está bien cuando todo está mal. Y dice la Biblia: hay de aquel que llama, ¿cómo? Que llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Ay de aquel. Cuando la Biblia dice ay, hermano, esa palabrita es un dolor de cabeza para todos los teólogos, porque es como si estuvieran diciéndole a usted: cuidadito, estás al borde del hoyo, del precipicio, te vas a caer.
cuidadito, viene el juicio, viene el trato, viene Dios con la corrección. ¡Ay! Y es cuando nosotros ya no queremos avanzar. Nos detenemos porque queremos caminar de otra manera. En medio de la angustia que Jesucristo estuvo viviendo, en medio de ese dolor, en medio, hermanos, de todo aquella soledad que él sentía, hermanos, allí en la cruz, tuvo el valor suficiente y la fuerza suficiente para que espiritualmente tomara el acta de los decretos que estaba en nuestra contra por nuestro pecado y la clavó en la cruz. ¿Qué significaba esto? Que ya no había nada que nos culpara a nosotros. Nada, porque todo fue sobre de él. Parece fácil, ¿verdad, hermanos? Pero este papel que él hizo no lo podía hacer cualquiera de nosotros. Nadie lo podía hacer. Porque solamente un justo podía pagar por el pecador. Y si a esto le agregamos que cuando lo clavó en la cruz representaba para ese tiempo maldición, hermanos. Porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Y Jesucristo fue maldito por nosotros. La pregunta que todos nos hacemos con tristeza, con angustia, con dolor, hermanos: ¿por qué Él si Él no tenía pecado? ¿Por qué el Señor Jesús, si era lo más puro y lo más hermoso que el mundo había ostentado desde el principio de la creación? ¿Por qué tenía que ser Él y no nosotros, si nuestro pecado lo merecía? ¿Saben por qué, hermanos? ¿Por qué tenía que ser Él? Porque así estaba establecido desde el principio, porque había un Mesías anunciado desde el principio y se tenía que cumplir esa palabra en este mundo. Y sobre todo porque la maldad había aumentado y hasta la fecha todavía sigue aumentando. Conociendo todo esto que acabamos de describir, hermanos, ¿no sería bueno que nosotros, leyendo la palabra y sabiendo que el alma que pecare esa morirá, no podríamos tomar esa decisión de decirle al Señor, tomar hoy una decisión y decirle: Señor, ayúdame, ya no quiero pecar? ¿No podríamos hacer eso, hermanos? Sabiendo que el acta de los decretos fue clavada ahí en la cruz donde murió el mismo Señor Jesucristo, sabiendo que Él sufrió: Padre, si puedes, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino tu voluntad. Sabiendo que Él en ese momento, angustiado, estaba pidiéndole al Padre que lo sacara de ese dolor que venía encima. Y no por lo que le iba a doler, hermanos, no, porque era nada más un día o 2 días lo que le iba a doler, no, sino porque todo eso que Él estaba sufriendo no era su sufrimiento, era el sufrimiento de usted y de mí. Esa cruz que Él cargó era una cruz que teníamos que cargar nosotros por nuestro pecado. Esos latigazos lo debíamos de recibir nosotros, hermanos. Cuando le escupieron, cuando le jalaron la barba, cuando partieron sus vestidos, cuando se burlaron de Él, cuando le clavaron los clavos, cuando lo estacaron con la lanza, todo eso teníamos que sufrirlo nosotros. Si a veces con un dolorcito de muela ya estamos que nos morimos, ¿se imagina sufrir todo eso, hermanos? Pues el Señor Jesucristo lo sufrió por aquellos que murieron, por los que estaban muriendo y por nosotros que también vamos a morir. Y lo peor de todo es que sabiendo este mensaje, hermanos, muchas personas, porque muchos de la religión oficial, de la religión católica, no me pueden decir que no lo sabían, sí lo saben. Sí lo saben, hermanos, y hasta lo festejan. Los mormones lo saben, los testigos de Jehová lo saben. Todas las religiones que ustedes sepan saben lo que el Señor Jesucristo sufrió y saben que fue por nosotros. Entonces, lo más tremendo es que ya lo sabemos y aún así seguimos haciéndolo. Ese es el problema. Y eso fue lo que sufrió el Señor Jesucristo. Por eso en el último momento dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
No estaba diciendo de los romanos y los judíos en ese momento, hermanos. Estaba diciendo de nosotros. De lo que hicimos hoy en la mañana, de lo que hicimos en la tarde, cómo nos enojamos, cómo no perdonamos, cómo hasta este momento todavía decimos, si me la hace, me la paga. ¿Se imaginan el rostro de Dios cuando la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial? ¿Se imaginan el rostro de Dios con los problemas de Siria en este momento, tanto desplazado para diferentes lugares? ¿Se imaginan? Porque ahí está la cruz, hermanos. Ahí está la cruz. Y es un símbolo de la redención para nosotros. El punto ahora a tratar, hermanos, es que, ¿qué sucede, hermanos? Porque tenemos que saber, hermanos. Dice Mateo 24:12, si vamos a Mateo 24:12. Mateo 24:12. Bendito sea, Señor. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Allí está un punto bien importante, hermanos. El Señor está hablando de los últimos tiempos. Los últimos tiempos lo estamos viviendo. El domingo anterior estaba yo mencionando este versículo de la Biblia. ¿Por qué? Porque este versículo de la Biblia nos está mostrando, hermanos, la situación ahora del pueblo actual, del pueblo de Dios. No la del pueblo que estaba en aquel momento crucificando al Señor Jesucristo. De nuestro pueblo, de ahora, de México, de esta colonia, de este lugar, hermanos. Es la situación que se ha multiplicado la maldad. ¿Y esto qué quiere decir en español, hermanos? Que se multiplicó el pecado. Ya se multiplicó. Prenda usted la televisión y vea todo el pecado que estamos viendo ahí en la televisión. Ahora, ¿usted quiere ver realmente el pecado en pleno? Vea las telenovelas. Y si quiere ver más, hermanos, ahora importemos de otros países, Estados Unidos, Colombia, que llegan y meten programas a nuestra televisión. Ese es un reflejo de las ideas actuales sobre el pecado. Homosexualismo, borrachera, fornicación, adulterio, asesinatos, maltratos, todo lo que está escrito en la Biblia y que Dios nos está diciendo y nos está advirtiendo, todo eso estamos viendo. Dice la Biblia que si nosotros lo toleramos, nos hacemos partícipes de ellos. ¿Saben por qué nos gusta verlo? No porque estemos aburridos, sino porque participamos de ellos. A lo mejor no lo hacemos, pero la idea ya quedó aquí. ¿Le quieren echar la culpa al diablo de lo que hacen, hermanos? ¿O de lo que yo hago? ¿Se la quiero echar al diablo? No se le echen al diablo. Dice la Biblia que es por nuestra propia concupiscencia, nuestro propio deseo malo. Ahí nace el pecado, en nosotros. Ahí está. Por eso toleramos los programas de televisión, por eso toleramos el chisme en la iglesia, por eso toleramos todo lo malo que hacemos aquí, hermanos. ¿Por qué? Porque somos partícipes de ello y porque en lo interior de nosotros, en lo más profundo de nosotros, ahí estamos generando nosotros toda clase de pecados. Algún día, toda esa enseñanza que nos ha dado el pastor se nos va a revelar a nosotros como algo que pasó y que hubiésemos aprovechado. Pero ya no lo pudimos aprovechar porque vamos a estar ante la presencia del Señor. Y nos vamos a acordar, vamos a decir, lo hubiese hecho y no lo hice. Ya no es tiempo, se acabó el tiempo. Hoy es tiempo. Pero ya en la presencia del Señor ya no va a haber tiempo. La Biblia dice en Romanos 6:23, eso ya lo leímos, pero lo vamos a volver a leer. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Esto es lo que sucede cuando nosotros pecamos. No es que pecamos, digamos, decimos una mentirita y nos vamos a morir, nos vamos a caer ahí, nos van a llevar al panteón y nos van a enterrar. No, hermanos, muerte espiritual, separación de Dios, muerte espiritual, infierno, lago de fuego, muerte espiritual, ausencia de la presencia de Dios.
total ausencia. Algunos consideran la muerte como un problema, pero para nosotros el estar a cuentas con el Señor nos lleva a pensar como Pablo. Dice en Filipenses 1:21, por favor vayan a Filipenses 1:21. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Alabe al Señor, hermano. Filipenses 1:21. ¿Ya lo tiene, hermano? Gracias a Dios. Dice así la palabra del Señor: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. A ver, hermano, pare un poquito su pensamiento y así como que va remolineando vertiginosamente. Dice, Pablo lo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué es para usted, hermanos? El vivir. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. A ver, ¿qué es para usted el vivir? Para usted el vivir es la pachanga, el cotorreo. Para usted el vivir es tener dinero, es irse a pasear. ¿Qué es para usted el vivir, hermanos? Porque todo eso que les acabo de mencionar, esa es una añadidura. ¿Sí? Es bueno ponernos a reflexionar la palabra de Dios. Dice Pablo, para mí el vivir es Cristo. ¿Qué significaba para Pablo Cristo? Toda su vida, hermanos. Porque sin Cristo nada podemos hacer, dice la Biblia. Pero también consideraba la muerte y no era algo triste, no era algo que nos pusiera en conflicto, hermanos. Ciertamente cuando un familiar nos fallece, nos quebramos, hermanos, y lloramos. Y eso no lo podemos detener. Esto nos sucede a todos cuando sucede, hermanos. Cuando murió mi madre, toda la gente me vio derechito, caminando, sonriente, ¿sí? Cuidando a mis hermanos, a mis hermanas. Somos 10. Cuando llegó el pastor ahí, me abrazó y yo sentí como el mundo se me vino encima. Dios me estaba consolando. Y yo sé que todos los que han sufrido un fallecimiento, se les ha caído el mundo encima, hermanos. Se siente horroroso, horroroso. Mas sin embargo, hermanos, Pablo decía, el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque él había invertido en el reino de Dios. Y porque él tenía ganancias. Si tú, hermano, no has invertido en el reino de Dios, si no has invertido tus oraciones, tu santidad, si no has invertido tus días en el momento del culto, si no has hecho nada con la palabra de Dios, entonces no esperes ganancia. Amén. Pero si tú lo haces, hermano, si tú te gozas en la palabra, si tú sirves, si tú has pedido perdón por tus pecados, si has perdonado a los demás, si has obedecido la palabra, estás invirtiendo en el reino de los cielos, donde la polilla y el orín no corrompen. Ahí sí, ese banco sí te va a dar intereses. ¿Cuál es tu ganancia, hermano? El cielo, la vida eterna. Por eso Pablo decía, y el morir es ganancia. Entonces, ¿qué sucede? Que yo vivo alegre porque vivo en Cristo, porque vivo en sus mandamientos, en sus estatutos. Pero si muero, hermanos, me voy al cielo. Es mi objetivo. Mi objetivo es ser bendecido por Dios aquí en la tierra, pero llegar ante su presencia y verle eternamente. Esa es mi ganancia, ver a mi Señor eternamente. Ahora de oídas, pero en ese momento cara a cara voy a estar con Él. Esa es mi ganancia. Y Pablo lo decía, hermanos. Pablo lo decía. ¿Por qué? Porque vivir aquí es muy difícil. Y si no lo hacemos con Cristo, no vamos a poder. Y en lugar de vivir, vamos a morir. Lentamente vamos a morir. Como si tuviéramos cáncer, vamos a estar muriendo, desfalleciendo. Pero si tenemos a Cristo y somos obedientes a su palabra, entonces vamos a empezar a vivir hasta que lleguemos a la plenitud, a la estatura del varón perfecto. Por eso es necesario escuchar la palabra y hacer la palabra, hermanos. Es necesario que usted la haga, que usted tome una decisión, hermanos. Pero ante todo lo que acabo de decir, ¿qué es pecado? Vamos a primera de Juan 3:4. ¿Qué es pecado, hermano? ¿Usted se ha puesto a pensar qué es pecado? Porque a lo mejor tenemos la idea de qué es pecado. Y si esa idea está equivocada, hermano,
Y si esa idea lo está llevando usted a cometer errores delante de Dios, Primera de Juan 3:4, ¿qué dice? Gloria al Señor. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado, ¿qué dice? Es infracción de la ley. Si nosotros lo entendemos en términos de aquí de la tierra, hermanos, y usted va manejando en su carro y se pasa un alto y está ahí una patrulla, los persigue, lo agarra, le quita el carro y además le pone una multa. ¿Por qué? Porque usted infringió la ley. ¿Cuál es la ley? Que ante el alto usted debe de pararse. También hay una ley que condena a los que matan. Si usted pasa por allí y agarra una pistola y le da 3 balazos a una persona y lo mata, va a dar a la cárcel y hay una pena para usted. Hay una sanción para usted, porque usted se convierte en ser una persona libre a una persona infractora de la ley. Entonces el pecado es una infracción a la ley de Dios, una infracción a los estatutos de Dios. Y por eso la consigna: la paga del pecado es muerte. O sea, usted paga el pecado con la muerte espiritual. Entonces el pecado es infracción de la ley. Amén. Vamos avanzando. Una persona que es considerada como infractor de la ley está sujeto a un juicio, porque esa ley lo obliga a obedecerla. Si no lo hace y desobedece, la tal persona se convierte en infractor de la ley y es sujeto a una sanción. Dios puso en la Biblia normas, principios, estatutos, preceptos que se deben cumplir. El no cumplirlos nos hace desobedientes y rebeldes. Esto es pecado. ¿Qué es pecado? Rebeldía. Por eso es importante leer la Biblia, hermanos. Punto 2, origen del pecado. Vamos a leer Génesis 1 al 13. Génesis, por favor, al principio. Vamos a ver un poquito de dónde viene el pecado. Desde Génesis, hermanos. Ahí nos vamos a encontrar con Adán y con Eva, hermanos. Por su culpa estamos como estamos. Si no hubieran pecado, estaríamos en el paraíso encuadraditos todos, comiendo manzanitas, platanitos y hojitas y gusanitos y todo eso, correteando mariposas y haciendo poemas para arriba y para abajo. Pero Adán y Eva, esa Eva es la culpable porque es mujer. Y todo le echan la culpa a la mujer. Ahorita vamos a darnos cuenta que no es cierto. Amén. 3:1. Gloria a Dios. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. ¿Está leyendo, hermano? Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿A quién le dio el mandamiento Dios? ¿A Eva o a Adán? ¿A quién? Adán. ¿Quién era el que debía de obedecer? Adán. ¿Y por qué comió? Por desobediente. ¿Quién pecó? Fue Adán, no fue Eva, hermanos. ¿Sí me entienden cómo está este asunto? Pero qué fácil, ¿no? Por culpa de la mujer ya no andamos con las palomitas y los canguritos y... No, hermanos, no. Desobedeció, pecó. Punto. De ahí viene la naturaleza caída que tenemos. Sigamos. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Fueron los primeros modistos de aquella época, hermanos.
Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Cada hombre y cada mujer actualmente, cada que peca, se esconde de Dios. Por eso muchas veces cuando usted no tenga ganas de venir aquí al huerto, hermanos, a recibir la palabra de Dios, vea cómo anda su alma. ¿Qué clase de pecado usted ha hecho que le impide venir? Y cuando ya sepa qué pecado le impide venir, a lo mejor es el pecado de huela porque hay carnitas en la casa, ¿verdad? O es el pecado de mentira porque le estamos echando la culpa al marido cuando nosotros no queremos hacerlo, o al revés, ¿verdad? No queremos nosotros venir a la iglesia. Hay tantas cosas, hermanos. Echemos un vistazo cuando no queremos venir. Y si es por enfermedad que no nos podemos mover, ni modo que empecemos a volar, ¿verdad? Pero si podemos caminar, empiecen a dar sus pasitos. Y si hay alguien que los empuje, pues díganle: empújame porque no quiero, pero empújame más, aunque me caiga, pero empújame. Y va a ver que sí llega, hermano. ¿Sí? Adán y Eva se escondieron cuando se dieron cuenta de su pecado. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Le echó la culpa a Dios, hermanos. ¿Por qué me diste esa compañera? No hubiera desobedecido si no me la hubieras dado. Empezó a poner pretextos, hermanos. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. No dijo: sí pequé, sí desobedecí. Le echó la culpa a la serpiente. Adán, ¿a quién se le echó? A Eva. Qué bueno que no le preguntaron a la serpiente, si no le hubiera echado la culpa no sé a quién. Así somos nosotros, hermanos. Nos justificamos en nuestro pecado, y cada vez que pecamos decimos: es que me hizo, es que me dijo, es que esto, es que el otro. No, hermano, cuando usted peque, dígale: Señor, perdóname. Perdóname, sí es cierto, lo hice. Fue un momento de debilidad. Señor, soy débil, soy carne, perdóname. Haga lo que sea, pero dígale: perdóname mi pecado. Pero no le eche la culpa a nadie, porque nosotros somos los que tomamos esa decisión de pecar o no pecar. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Se acaben los pretextos, hermano. ¿Amén? ¿Sí? Simple y sencillamente pecamos, se acabó. Tenemos que ponernos a cuentas con el Señor. Consecuencias del pecado, hermanos. Romanos 6:23. Otra vez es la misma. Ya no la debemos de saber. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La muerte es la separación de la presencia del Señor, es la ausencia de Dios en nuestras vidas. Una persona que peca no puede andar en Cristo porque sus obras son malas y no ha nacido de nuevo. Hermano, una persona que está pecando, una persona que practica el pecado, no puede servir. Ay, hermano, pues entonces nadie va a servir en esta iglesia. Hermano, hay provisión en la palabra. Si tú eres un pecador y estás sirviendo, ahí está la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Solamente invócala, pídela y el Señor te perdona. Arrepiéntete, hermano. No es necesario que te subas a ministrar, o que te vayas a guisar, o que te vengas aquí con los niños o con los jóvenes a dar enseñanza, o simplemente o que te vengas a congregar con pecado, hermano, desde tu casa. Dile: Señor, antes de llegar a tu presencia, perdóname por favor y lávame con tu sangre preciosa. Cuando tú te arrepientes y te duele ese pecado, hermano, inmediatamente la sangre actúa. La sangre te limpia, te purifica, y la palabra que vas a oír termina de santificarte aquí en la casa de Dios. No es tan complicado, solamente debemos tomar la decisión: hoy no quiero pecar, hoy decido no pecar.
Y no somos de Alcohólicos Anónimos. No les voy a decir 24 horas no voy a pecar. No, hoy tomo la decisión de ya no volver a pecar, porque el día que vuelva a pecar, ese día voy a pedirle perdón al Señor. Pero Señor, ayúdame a no hacerlo. ¿Sí, hermanito? Siquiera dígame que sí para que yo me anime, ¿no? Sí, porque si no, pues qué chiste, ¿verdad? ¿Está bien, hermano? Hoy tomamos la decisión. Conste, ¿eh? Primera de Juan 5:18. Hasta el final, hermano, antes de Apocalipsis. ¿Se está aburriendo, hermano? Yo sé que no, hermano. Ya se puso nervioso. 5, ¿qué dije? Aleluya. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Hermano, es un versículo que todos debemos de sabernos de memoria, porque este versículo siempre nos va a mostrar nuestra situación delante de Dios. Dice Juan, sabemos. ¿Qué significa esta palabra sabemos? Es una palabra que nos lleva a entender que todos los que estamos en la iglesia de Cristo debemos de saber que una persona nacida de Dios no practica el pecado. Una persona que ha nacido del agua y del Espíritu no practica el pecado. ¿Qué quiere decir de esto, hermanos? ¿Que hay ausencia de pecado en su vida? No, hermano, no. Quiere decir que no comete el mismo pecado a cada rato. Y que es una persona temerosa de Dios y que busca que el Señor le perdone continuamente, porque es una persona que está en la presencia de Dios. Es una persona que identifica el pecado inmediatamente porque ha leído la palabra, porque sabe la palabra y porque por la palabra es redarguido, es convencido. En pocas palabras, se deja guiar por el Espíritu Santo de Dios. Y acuérdense que una de las funciones del Espíritu Santo de Dios es convencernos de pecado, de justicia y de juicio. A eso vino el Espíritu Santo. Pero una persona que no lee la palabra y que no ora, no es tan fácil que lo convence el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque no está en la presencia de Dios. Una persona que peca y no lee y no ora, hermanos, es una persona sujeta no al Espíritu de Dios, sino sujeta a la tentación. Sujeta continuamente. ¿Y saben qué? Esa persona que peca continuamente y que no es nacida de Dios se puede perder. Primera de Juan 1:7. Vamos a 1:7 de la misma primera de Juan. Gracias, Señor. ¿Qué dice? Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Qué es andar en luz, hermanos? Andar en luz es andar en Cristo. Andar en Cristo es andar en la verdad. La verdad está en las Escrituras. Amén. Ellas son la voluntad del Señor. Lo que allí está escrito es lo que debemos obedecer. Lo que debemos obedecer, debemos hacerlo todos los días, a cada instante de nuestra vida. Cada latido de nuestro corazón debe ser sustentado en la palabra de Dios, porque esto es andar en luz. Porque haciendo esto agradamos a Dios y nos alejamos de las tinieblas, que es el pecado. Hermano, cuando estamos en la casa en plena noche, todas las luces apagadas, y encendemos nuestro celular y hay alguien sentado por ahí, hermanos, y quiere moverse a un lugar seguro, ¿a dónde se va a mover? ¿Hacia las tinieblas o hacia la oscuridad? Hacia la luz. ¿A dónde se va a mover? ¿A las tinieblas o a la luz? A la luz. Todos vamos a la luz, hermanos. Todos, hasta las palomitas van a la luz. Amén. Pero el que practica el pecado no busca la luz, busca las tinieblas. ¿Por qué, hermano? Se esconde. Le da pena, le da vergüenza. ¿Y saben por qué se esconde? Porque quiere seguir pecando.
porque desea seguir pecando, porque es un practicante del pecado, porque le acomoda más el pecado que la santidad. Ahora, ¿ustedes creen que se pueda, vean lo que les estoy preguntando, ¿ustedes creen que se pueda andar en luz? Porque decimos que andar en luz es andar en Cristo, ¿verdad? Y andar en Cristo es todo lo que ahorita dijimos. Andar en Cristo es andar en la palabra es ser obediente a la palabra, etcétera. O sea, todo lo que ya dijimos ahorita. Decimos categóricamente que sí se puede andar en luz, porque Dios dejó escrito en Primera de Juan 1, 8 y 9. Vean, Primera de Juan 1, 8 y 9 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ninguno de los que estamos aquí podemos decir que no tenemos pecado. Todos tenemos pecado. No hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno. No hay siquiera uno, dice la palabra. Pero vean, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios es fiel, aunque yo sea infiel, hermano. Él me oye y mi petición es contestada porque Él me ama. Porque cuando yo le pido es porque tengo necesidad. Cuando yo le pido es porque ya me arrepentí. Cuando yo le pido es porque lo deseo, lo anhelo a Él, porque quiero la luz. No quiero las tinieblas, quiero la luz, porque ya no deseo estar en pecado, porque hoy decido no pecar. Él es fiel. Y hasta este momento ha prolongado su misericordia, porque su sangre redentora hasta este día sigue limpiando a todo aquel que arrepentido le busca, al que con incredulidad duda de su amor, pero que es convencido por su Espíritu Santo y de rodillas después le reconoce la majestad que Dios tiene. Él es fiel. ¿De dónde creemos nosotros que el Señor nos sacó a nosotros? ¿De dónde lo creemos? Por la palabra. ¿De dónde? De lo más vil, de lo más menospreciado. Hace algunos días, me preguntaban por teléfono una hermana que vive allá en Nicaragua y me decía: hermano Jesús, mi hija pecó. Le digo: ¿cuál es su pecado? No me diga, ya me imagino. Dice: ya la corrí de mi casa y ahora todo mundo se me vino encima porque la corrí de mi casa. Y le digo: ¿y por qué la corrió de su casa? La corrí por pecadora, por impía. Nos avergonzó, nos deshonró. Y le digo: hermana, ¿se acuerda de esa escritura que dice, y lo dijo el Señor Jesucristo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra? Dice: sí, hermano, no me vuelva a decir porque ya me lastimó, hermano. Pues qué bueno que le lastime la palabra, porque yo no la puedo lastimar. Qué bueno, vaya y busque a su hija, porque en este momento necesita más de usted. Vaya y búsquela y enséñele la palabra y enséñele a andar en luz. Búsquela, porque se le puede perder así fuera de usted. ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿Se acuerda de dónde lo sacó usted? No me diga, hermano. De ahí, de lodazal, hermano. De lo más sucio. De ese lugar donde estaba el chiquero de los puercos, de ahí andábamos comiendo algarrobas ahí, hermanos. De ahí nos sacó, extendió su mano santa y nos tomó tiernamente. Y no solamente eso, hermanos, vio que estábamos todos llenos de lodo y nos lavó, hermano. Nos quitó esas ropas sucias y nos puso ropas nuevas, ropas sacerdotales, para adorarle y exaltarle. Y nos amó, hermano, porque fue por amor. ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿Quiénes somos para juzgar a los demás? ¿Quiénes somos? Si no podemos juzgar nuestra propia vida y queremos juzgar a los demás. ¿Por qué hemos de estar en conflicto en la familia constantemente? ¿Por qué en lugar de estar peleando, mejor no nos ponemos a orar, a alabar y exaltar el nombre del Señor? ¿Por qué no nos metemos en su presencia? ¿Por qué no nos vamos a la luz, hermano, en lugar de provocar rencillas ahí en nuestro hogar? ¿Por qué no lo hacemos? Porque estamos acostumbrados a hacer nuestra ley, cuando Cristo nos ha marcado la palabra de Dios y ahí nos dice: amaos los unos a los otros.
Hoy tenemos que decidir dejar el pecado, hermano, porque nos están viendo nuestros hijos. Y si ellos nos ven, no se van a convertir, hermanos. Ellos no se van a convertir porque nosotros tratamos de ver a Cristo y lo vemos en su creación y en todas las respuestas que nos da, pero ellos nos están viendo a nosotros. Nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros vecinos nos están viendo a nosotros. Debemos decidir ya, hoy mismo, dejar el pecado, hermano, porque la paga del pecado es muerte. Y si no hemos identificado el pecado en nuestra vida, ya es tiempo que nos sentemos y seamos responsables con nuestra vida. Porque si Cristo viene ahora, hermanos, en este mismo momento, y no hemos hecho un examen de conciencia, y no nos hemos arrepentido, y no le hemos pedido perdón, cuando Cristo venga, ¿qué va a suceder, hermano? Piense, ¿qué va a suceder? Como esas películas que pasan en internet, nos pondremos a llorar, a gritar: Señor, sálvame, Señor, ahora sí te creo, Señor. ¿Vamos a hacer eso, hermano? Ya no hay tiempo. Se acabó el tiempo. No hay más. No hay un tiempo fuera todavía. Nuestras almas son de Dios, hermanos. Y no moriremos. Escuche bien, por favor. Y no moriremos, sino viviremos, dice la palabra. Porque Él dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y también dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El arrepentimiento en nuestro corazón nos trae el perdón de pecados. Y el perdón de pecados trae la salvación de nuestra alma. Dios dice en su palabra: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. No permitamos, hermanos, ser debilitados por la tentación y el pecado. Velemos todos en oración. Oiga, hermano, si nosotros no velamos en oración, la tentación va a enseñorearse de nosotros. El pecado va a formar parte de nuestra vida y vamos a volver otra vuelta, a darle el círculo otra vez. Cuando ya avanzamos una vuelta, regresamos otra vez al punto inicial. Y nada más vamos a estar dando vueltas. Avanzamos y regresamos, avanzamos y regresamos. ¿Por qué? Porque no hemos tomado la decisión de dejar el pecado. Porque no hemos tomado la decisión de dejar de pelear, de dejar de mentir. Aquellos que fornican, que adulteran, aún los que adulteran con los ojos, sea hombre, sea mujer. Porque si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, nos es pecado. No lo dejamos, hermano. Podemos hacer misericordia a millares, a muchos, dando un buen testimonio de lo que está ocurriendo en nosotros, y no lo hacemos. Sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. Ya estamos pecando. Velemos todos en oración. Estudiemos la palabra para que con toda justicia del Señor seamos consolados en los días difíciles. Mientras adoramos su santo nombre, Él nos diga con sincera expresión amorosa: bien, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. ¿Para quiénes? Para los que no han pecado, hermano. ¿Para quiénes? Para aquellos que, aunque empezaron a pecar, aunque se mantuvieron en ese ritmo de pecado, estaban de rodillas en su casa, hermanos, de rodillas en el templo, pidiendo misericordia, pidiendo ayuda del Señor. Señor, no puedo dejar el pecado, ayúdame en esta área, no he podido salir de aquí, Señor. Rogando, suplicando, llorando, gimiendo. Ellos, aunque en ese momento estaban en esa situación de dolor por el pecado, aunque estaban pecando, estaban pidiendo perdón. ¿Y saben qué, hermanos? La sangre de Jesucristo los lavó, los limpió. A lo mejor no se dieron cuenta porque ellos no querían pecar, pero el Señor sí se dio cuenta. Pero aquellos contumaces y rebeldes que, sabiendo la palabra, que entendiendo la palabra, siguieron pecando y siguieron hablando mal, siguieron pensando mal, siguieron no perdonando, haciendo lo que Dios no dijo que hicieran. Ellos no verán ese tiempo. Bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Que podemos andar en luz, sí se puede, hermano, pero necesitamos orar. Necesitamos leer y necesitamos hacer la palabra. Cumplamos la palabra y hoy tomemos esa decisión. Empezar hoy mismo a no pecar, hermano.
Hay que contenerse, hay que aguantarse. ¿Cómo? Orando y alabando el nombre del Señor. Cierra sus ojos. Bendito seas, Padre. Si puede levantar sus manos, hágalo, hermano. Bendito seas, Padre. Santo es tu nombre. Tú eres el Todopoderoso. Esta palabra que hemos visto hoy, Señor, es un recordatorio de que sí podemos andar en luz. Es un recordatorio que sí podemos caminar en Cristo, movernos en Cristo, pensar en Cristo, hablar en Cristo, hacer lo que Cristo quiere que hagamos. A través de su palabra, a través de la oración, a través de la alabanza, Señor, a través de la oración. Padre, cuando nos congreguemos, Padre, cuando podamos bendecir a nuestra familia, cuando podamos estar, Señor, en tu presencia todos los días, Señor. Sí se puede, Padre. Hoy decidimos, dígale, hermano, hoy decido no pecar. Dígaselo, hermano, hoy decido no pecar. Ayúdame, Señor. Ayúdame, por favor. Es necesario que tú, Señor, tomes el control de mi vida. Dígale. Es necesario que tú, Señor, me ayudes. Es necesario que me abras las escrituras. Es necesario que cada día que yo ore pueda sentir tu presencia, pueda ser animado, pueda ser bendecido por tu santa palabra. Es necesario, Señor, te necesito en mí. Es tu presencia la que me va a hacer todos los días, Padre, buscarte y encontrarte. Gracias, Padre. Gracias porque hoy he decidido no pecar, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.